Amén, mis amados hermanos. Dios nos siga bendiciendo en esta noche. La paz de Dios abunde sobre el corazón de cada uno de nosotros y que estas palabras que vamos a estar conversando ahora de la maravilla de Dios, Dios pues nos llegue a lo más profundo de nuestras vidas. Padre, a ti, oh Dios, te invocamos, te bendecimos y te adoramos. Y te suplicamos, Dios, que tú nos bendigas, Padre. Necesitamos de ti, Dios mío, necesitamos tu bendición. Capacítanos ahora, Espíritu Santo. Llega hasta cada uno de nosotros, mi Dios, y ayúdanos a bendecirte en todo. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Bien, como ya hemos descrito, amén. Para esta ocasión vamos a tener el tema sed de Dios. Vamos a estar considerando la sed de Dios en nuestros corazones. Hasta dónde es tan importante para nosotros tener sed de Dios. Bendito sea el Señor. Para ellos vamos a buscar en el Salmo 42, el verso 2, que dice así: en el nombre de Cristo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aleluya. Padre, bendito eres tú, oh Dios, para siempre. Qué expresión, qué enseñanza tan preciosa para nuestras vidas, hermanos, que queremos dar, amén, esta enseñanza en este día. Recuérdense que somos la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, aquí en el Bronx, Nueva York, en el 1689 de Clay Avenue. Todos los cultos nuestros pues son activados públicamente para todo el que quiera venir, los martes y los viernes a las 7 de la noche, amén, y los domingos a las 10 de la mañana. Bien, pues ya sabemos, hermanos, la ventaja que es para nosotros el escudriñar la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos da un testimonio edificante. ¿Sobre qué nos trata esto aquí? Sobre las ventajas que nosotros tenemos al tener sed de Dios. La sed de Dios, hermanos, es una necesidad en la vida de cada creyente, y eso hay que cultivarlo. La sed de Dios se cultiva por medio de su santa palabra. No hay otra forma que no sea empezando con la palabra de Dios. Ahí vienen las oraciones, ahí viene el clamor, ahí viene la búsqueda, ahí vienen todos los demás mecanismos que Dios ha dejado, o medios que Dios ha dejado para que nosotros le busquemos a Él y le honremos a Él. ¿Amén? Por eso en esta ocasión, reiteróles, amén, es muy interesante, hermanos, que nosotros reforcemos en nuestra vida este aspecto, amén, porque es para nuestro bien, es para nuestro bien, amén, cuando nosotros tenemos sed de Dios y cuando nosotros pues cultivamos eso en nuestras vidas, amén. Bien, fíjense que dice aquí: mi alma tiene sed de Dios, que no es una sed de cualquier cosa, no es una sed por un ídolo, no es una sed por las cosas materiales, por las cosas que nos rodean, por las cosas que vemos, por las cosas que pasan. No, no es una sed de esa índole, amén. Es una sed espiritual, es una sed por las cosas eternas, es una sed por Dios, la mejor sed que puede haber. El mejor deseo que nosotros podemos tener es el deseo por Dios. Amén. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Isaías 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos,
A todos los sedientos, venid a las aguas. A todo el que tenga sed, sed de Dios, por supuesto, sed por lo espiritual, sed por algo que no se sacia en este mundo. Amén. A todo el que tenga esa sed, dice el profeta Isaías, venga, venga, amén, venga y beba del agua de vida que es el Señor. Y entonces dice más adelante el verso 6, dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Es decir, hay ese momento en la vida cuando uno siente ese vacío en el corazón, cuando uno siente esa necesidad interna de algo que no es aquí en este mundo que lo conseguimos. Eso es una sed especial que hay que buscarle una respuesta. Decía Cristo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero se está refiriendo el Señor a la sed de Dios, a la sed del alma. Aquí encontramos, hermanos, que el salmista hace una comparación y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que estos animales ya sabemos que buscan el agua, porque viven en las alturas, o se ven necesitados de bajar a buscar esa agua, amén. Y viven en las alturas porque esa es su vida, amén. Ese es su hábitat, ese es el ambiente donde se sienten más seguros, pero también donde consiguen los mejores alimentos. De todo modo, le falta el agua y entonces invocan y claman por esa agua, amén. Y llaman desesperados a veces por esas aguas que la necesitan para todo, no solamente para saciar su sed, la necesitan también para quitarse el olor típico de ellos, amén, y así evadir a los depredadores. De manera que esta comparación, amén, que hace aquí el salmista es precisamente para llegar a él. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué importante, hermanos, nosotros poder comprender esto, de que tenemos sed de Dios. Cuando uno tiene conocimiento de que uno necesita algo, amén, entonces uno busca la solución a eso. Así que es tan importante el nosotros reconocer que esa sed, que ese toquecito que tenemos dentro de nosotros, solamente Dios lo puede saciar. Amén. Y es por eso que, bueno, hemos de llamarle bienaventurado, como decía Cristo, decía el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de Dios, bienaventurados. ¿Por qué? Porque, hermanos, ya sabemos que en este mundo hay muchas cosas que quieren llenar ese vacío en nuestras almas, pero eso es un engaño de este mundo también. En el libro de San Marcos, en su capítulo 4 y el versículo 18, nosotros encontramos una explicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice? Fíjense qué lindo esta enseñanza del Señor Jesucristo, lo que nos dice aquí. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? De algo bien, pero bien similar a esto que acabamos de leer en el Salmo 42.
Él ha hecho la enseñanza de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es que el sembrador salió a sembrar. Pero ¿qué dice la palabra? Dice aquí que, fíjese bien, que aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz en sí se secó. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Y dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque está hablándonos el Señor Jesucristo aquí, de que cuando se siembra la palabra de Dios, que es la semilla, y se puede ver más adelante, como el Señor mismo lo explica así. Cuando se siembra esa palabra, amén, de Dios, una parte pues cae junto al camino. Dice que vienen las aves y se la comen. Es decir, son personas que oyen la palabra, pero que los entretenimientos de este mundo le llevan esa palabra y se le olvida lo que oyeron y no prestan atención entonces a lo que han oído y eso se le va. Dice que otra cae junto a pedregales. Junto a los pedregales nace, pero como no puede echar raíces, amén, porque no le da tiempo a la palabra de Dios, a seguir buscando a Dios, entonces rápidamente se seca. Y que otra parte cae entre los espinos, cae junto a los espinos. Y dice ahí que los espinos, ¿cuáles son? Los espinos son los afanes de este siglo, amén, el engaño de las riquezas, dice el Señor Jesús, y las codicias de otras cosas ahogan esa palabra. Hay demasiadas cosas engañosas en este mundo para que el individuo, cuando oye la palabra de Dios, no la reciba. Por eso es que la mayoría de la gente no se salva, porque la mayoría de las personas oyen la palabra y de una manera u otra no le entra, no le sigue, no la entienden, no le hace el efecto que debe hacer en la vida de una persona. Por eso es que dice que la mayoría de las personas se pierde y que los que se salvan son muy pocos. Porque fíjense cómo nos dice aquí. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la única que da fruto. De 4, una. De 4 personas que oyen la palabra, quizás una acepte la palabra de Dios y reciba por la fe a Cristo en su corazón y esté dispuesto a pagar el precio. Porque Cristo pagó nuestra salvación. Nosotros fuimos comprados por el sacrificio de Cristo. Pero de ahí en adelante, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, ya uno tiene que pagar el precio de ahí para allá. Es decir, esforzándose. Dice Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, que este es un camino donde cada uno tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque en este mundo hay demasiado oposición a que uno le sirva a Dios. Pero si estamos conscientes de que nuestra meta es llegar al cielo, de que nuestra meta es agradarle a Dios, de que nuestra meta es estar bien con el Señor, nosotros lo vamos a lograr, porque Dios nos va a dar la fuerza, porque Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, amén, a nuestro favor, para que nosotros venzamos toda clase de oposición que nos venga en la vida, amén. Ahora bien,
Ahora bien, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la ilustración que nosotros encontramos? Amén. Aquí en esta palabra del Salmo 42. Nosotros encontramos aquí una enseñanza muy linda, y es que a medida que nosotros tenemos sed de Dios en nuestros corazones y no dejamos que eso se apague, nosotros vamos a tener un interés marcado continuamente por Dios. Nosotros vamos a tener siempre una fuerza que viene de nosotros mismos, porque Dios la ha puesto en nosotros. Amén. Para que nosotros nos opongamos a todo lo que venga en contra de nuestra perseverancia en el Señor. Porque Cristo nos ha enseñado y nos dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir que esto de perseverar es un asunto, hermanos, de vida o muerte, y que tenemos que hacerlo, venga lo que venga, pase lo que pase. Usted y yo tenemos que tener esto como meta en nuestra vida, llegar al cielo, y esto solamente agradándole a Dios. Amén. Así que no podemos dejar que la sed de Dios se apague en nuestros corazones. No podemos permitir eso. Tenemos que estarle echando siempre leña al fuego, como dice también la palabra misma. Amén. Que el fuego del Señor en nuestra vida tiene que mantenerse ardiendo. ¿Y cómo se hace? Dice también allá en el Antiguo Testamento, cómo se mantenía el altar, el fuego del altar ardiendo. Decía Moisés, echándole leña continuamente al fuego. Usted y yo estamos llamados a echarle leña al fuego continuamente. ¿Cómo se hace esto? Practicando los medios de la gracia. Amén. La lectura de la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios, el tratar de entender la palabra de Dios. Amén. Orando a Dios y pidiéndole al Señor fervientemente que ese amor de nosotros por Dios nunca se apague, nunca se agote, que esa sed por Dios permanezca en nosotros, hermanos, amén, todo el tiempo, que no se agote esa fe, amén, en nosotros por Dios, jamás en la vida, amén, que estemos vigilando siempre por esto, amén, y cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, que sea lo primero en nuestra vida, nuestra salvación. Ese es el secreto, hermanos, amén, haciendo todas las cosas que Dios nos manda, dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, lo que sentimos en nuestros corazones, amén, compartiéndolo con otros, congregándonos, haciendo todas las actividades que Dios nos manda, amén. ¿Y qué hay que hacer para esto? Pues debemos también evaluarnos continuamente para ver dónde estamos nosotros parados. Hay que evaluarse, hay que compararse. Este hombre está aquí en ese lugar y es un lugar seco, árido. Tal vez una de las experiencias de David, amén, que estos muchachos descendientes de Coré, pues tomaron como base para hacer este salmo. Y entonces, como inspiración de Dios, pues lo han traducido, nos lo han enseñado a nosotros como una de las lecciones más importantes para nosotros poder perseverar en los caminos del Señor. Fíjense que él se compara, dice aquí, con un siervo hambriento, pero también tiene los inconvenientes o los ataques de las personas que le rodean, que son completamente opuestos a Dios, porque ellos adoran a otros ídolos, ellos adoran a otras divinidades que ellos creen que son Dios. Amén. Y entonces cuando ven a un hombre buscando a Dios con una vida correcta y una vida pura, empiezan a atacarlo y empiezan a cuestionarlo, porque el Dios de nosotros no se ve. El Dios de los demás se ve.
el Dios de la riqueza, el Dios de la fama, el Dios del renombre, el Dios de la búsqueda de los placeres de esta vida. Amén. Esos dioses se ven, los ídolos que adoran. Amén. Como imágenes. Todas esas cosas se ven, pero el Dios de nosotros no se ve, porque una de las primeras cosas que Dios nos ha prohibido a nosotros es hacer ninguna clase de imagen. Por eso no adoramos imágenes. Nosotros caminamos por fe en nuestro Dios y lo vemos por fe y esperamos en Él por fe y estamos cimentados en nuestra vida de fe. Amén. Y ahí estamos, pero es una fe viva que Dios la mantiene encendida en nuestros corazones. Amén. Entonces le preguntan y le cuestionan, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntan ellos. Amén. Oye, y el hombre lo asaguetean con esto y le enseña a los dioses de ellos, pero el Dios de él es un Dios invisible. Es un Dios que solamente por la fe vemos todas sus obras. Por donde quiera que nos movemos, vemos las obras de nuestro Dios, pero a Él no le vemos. Amén. A Él no le vemos, ni tenemos que verlo, porque no es para verlo con estos ojos físicos, materiales que nosotros tenemos. Se ve a Dios con los ojos del alma, con los ojos de la fe. Amén. Por ahí andamos. Y entonces, hermanos, amén. Ahí tenemos que estar pendientes, decía él. Me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y su alma, amén, descaída ahora en esta soledad y rodeada de enemigos y rodeada de personas que no quieren saber de Dios. Amén. Dice que le dice él a su alma, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque andamos por fe, pero tenemos que tener una paciencia viva continuamente. Amén, para honrar a Dios, para servir a Dios. A veces que no lo vemos, pero Él está obrando. Él está trabajando con nosotros y está puliendo nuestra fe. Amén. Y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Y entonces vuelve en sí, clama a su Dios. Qué bueno, hermanos. Y dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Y un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aleluya. Qué precioso, mis hermanos. Qué importante que nosotros mantengamos esa fe en medio de todos los ataques, de todas las persecuciones, de todas las dificultades, hermanos míos, que usted y yo podamos sostener esa fe en Dios todo el tiempo. Amén. Pero reitero, hermanos, hay que vivirse evaluando. ¿Cómo? A ver, si yo estoy disminuyendo en mi fe o si yo estoy creciendo en mi fe. Amén, interiormente. Si yo me estoy descuidando, si me están llamando tanto la atención las cosas del mundo, si estoy ya como acomodándome y acotejándome a las cosas del mundo, bendito sea Dios para siempre. No, hemos de tener bien mucho cuidado con nosotros mismos, porque la Biblia dice, cuídate de ti mismo. Miren por ustedes mismos, decía Cristo. Miren por ustedes mismos que los afanes de esta vida, que el engaño de las riquezas, que las cosas que este mundo ofrece, no los coja a ustedes, no lo domine a ustedes y los engañe. Manténganse firmes en su fe, conscientes de que en este mundo todo pasa. Todo en este mundo es pasajero.
Amén. Aún nuestras pruebas van a pasar y vamos a salir victoriosos, hermanos. Amén. Pues tenemos que ver del otro lado. Tenemos que mirar más allá de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestros ataques. Amén. Recuérdense que vivimos en un mundo que no es de nosotros. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Y entonces debemos de mantener esto que Dios nos ha dado. Amén. Vivo en nosotros. Hay que cuidarse, hermanos míos. Hay que mantener viva esa sed de Dios en nosotros. Y eso solamente pues lo podemos lograr, como le he dicho, practicando los medios de la gracia, siendo creyentes prácticos en toda nuestra manera de vivir, todos los días, amén, todas las noches, ser creyentes fieles a Dios, amén, pedirle a Dios en oración que nos mantenga siempre ligados íntimamente a Él, para que podamos vencer todos los ataques y todas las contrariedades que vengan a nuestras vidas, amén, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores? Los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores, los que están en todo tiempo adorando a Dios de todo corazón, no haciendo las cosas para ser visto por los demás. Amén. No, hay que pedirle a Dios con ruegos. Amén. Con fervientes oraciones. Amén. Que nos mantenga siempre con esa devoción, con esa hambre por Él. Y de ahí en adelante, hermano, ¿sabe? Nosotros vamos a ser verdaderos siervos de Dios. Siervos, amén, que le sirvamos con fe, con amor, con devoción, aunque venga las dificultades que vengan a nosotros, la vamos a vencer todo el tiempo, porque Dios nos va a dar la fuerza. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo y que la paz de Dios abunde en nuestros corazones cada día. Amén. Demos gracias a Dios por estas palabras y pidamos que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sin ti nada podemos hacer, pero te damos gracias, Señor, que tú nos has dado esta palabra en este día y nos ha traído esta bendición. Señor, ayúdanos, Dios, cada día. Ayúdanos a vencer todas las oposiciones que vengan a nuestras vidas. Ayúdanos a estar, Señor amado, siempre conectados a ti, Jehová. Conectados contigo, Señor. Padre, ilumina nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, Señor, con toda nuestra fuerza. Te busquemos y te sirvamos y te honremos todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que tú seas lo primero en nosotros, que tú estés primero, Señor, que nuestras necesidades, que nuestras enfermedades, que todo lo que podamos nosotros tener o necesitar, que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y que la paz de Dios pues abunde en todos nosotros. Amén.